esta característica especial? Observándolo todo, sin que nadie supiera que estaba allí, y sobre todo observando a una audiencia que estaba muy atenta de lo que contabas. Que por cierto, o sea, lo siento porque sé que te sonrojan estas cosas, pero si me llegaste a emocionar a mí, que te tengo más visto que el TVO, imagínate... Y más sufrido. Imagínate a la audiencia. Pues mientras miraba a una audiencia correctísima, ni una tos, ni un murmullo, nada. Estaba acordándome de la reciente encuesta de percepción de la ciencia que ha salido esta semana y que decía que un 25% de la población española no creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y me sentí muy bien porque estaba seguro de que ninguno de aquella audiencia pertenecía a ese 25%, y que parte de ese mérito, aparte de sus profesores, de sus educadores, del sistema educativo, etcétera, etcétera, era de nosotros, que habíamos inculcado, que estabas en ese momento, tú mismo, inculcando esa pasión y esa curiosidad por conocer, simplemente por saber. Con nosotros, ha salido del búnker, ha salido de su lugar absolutamente hermético. Hay varias series de leyenda esta noche. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Tu escena con mirada casi siempre digital, observando todo, rastreando la escena humana, la escena del misterio que nos dejas aquí como recuerdo en un programa que tiene algo de histórico para nosotros. Pues déjame enlazarla un poco con la tuya, porque yo tengo dos escenas marcadas, me lo vas a permitir. Y son dos escenas, dos miradas sobre el misterio, con algo muy importante, que es dos miradas libres de prejuicios. La primera es, esta misma tarde había un niño de apenas 3 o 4 años subido sobre los hombros de su padre, estaba paseándose por la zona de la criptozoología, la criptozona, lo que llamamos así, y su cara era absolutamente hipnótica. Uno no podía dejar de mirar a esos ojos que se abrían observándolo todo de par en par. Y la otra, Iker, es un complemento de esta, ¿no? Es un post-it. Hay una zona en la exposición que está llena de post-it que va dejando la gente, de pequeñas notitas, y hay una escrita con letra de niño, un post-it que dice: hola Iker, tengo 6 años, he venido a ver la exposición y me han gustado mucho los visitantes. Javi Pérez Campos, que es muy joven, no 6 años, pero sigue siendo muy joven. Compañero, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tu escena? Pues mira, yo la que viví, yo creo que fue además la primera escena. Lunes, 11:30 de la mañana, la pareja de Antequera, que acaba de llegar de visita, porque han cogido el primer tren de la mañana. Decían que esa mañana se habían levantado muy temprano para hacerse unos bocadillos, irse a la exposición desde Antequera. La estaban viendo con una cara de asombro, con una sonrisa de oreja a oreja. Decían que habían pasado una noche pues muy emocionados, que no habían dormido apenas porque estaban pensando en cómo sería. Y lo que me decían es que rápidamente, en cuanto terminara ese turno a las 12:30, ellos se marchaban de allí, cogían el tren de vuelta y volvían a Antequera, porque llevaban meses en paro. Habían estado ahorrando además para venir a la exposición, y decían que la sonrisa, la alegría, la felicidad que les había brindado estar allí y el trabajo que había hecho Juan y todo el equipo, pues les había devuelto la sonrisa que hacía tiempo no veían el uno en el otro. Fermín Agustí y Noel Calero. Fermín, venga, tu escena, compañero. Buenas noches, Iker. Yo creo que mi escena es la cara de asombro que se le queda a la gente nada más entrar, ver la parte de Belmed, y sobre todo quiero remarcar el respeto que han tenido y que tienen todos los visitantes que están yendo al museo. Gracias, Fermín. Clara Tauces, compañera, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Y tu visión especial, tu postal para la historia? Pues yo tengo dos, si me permites, muy rápidamente. Jolín, ¿cómo sois, Diego y tú? ¿Cómo sois? Una es el día de la inauguración, durante la rueda de prensa, en la parte del palacio, dentro de lo que era el Palacio de Linares, que yo conocí en su momento más destartalado. Y esa entrada allí, por la puerta grande, además hay que decirlo, y para hablar de una cosa de misterio, una cosa que se estaba inaugurando, algo nuevo que no se había hecho en España, para mí fue emocionante. Y la otra, que es como más sentimental, es yo estuve en la exposición 2 veces, el día de la inauguración, y estuve el jueves pasado, y claro, noté que en la zona de los muñecos
de repente había un mar de post-it, de notas, pidiendo permiso a los muñecos, a Anabel, a Leda, a Robert, para poder hacerles una foto. Visitas ilustres. Enrique Chazarra, querido compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Iker. ¿Y tú? Pues mira, Diego lo han comentado, ahora Clara también lo han comentado. A mí me ha llamado la atención la cantidad de de mensajes positivos en una zona tan maldita, ¿no? Como la zona de los muñecos. Esa, digamos, sí, señor, contradicción buen contraste. Ya han mandado en Nave del Misterio, en Facebook y en Twitter, la noticia, por lo que mismo en la calle muchos nos preguntaban. Ayer terminaron las Noches del Misterio en el Teatro Rialto de Gran Vía. 14 de mayo, 4 de junio. Exactamente, a eso de las 11:30 empezarán las nuevas Noches del Misterio, donde ahí estaremos contando las cosas que normalmente no contamos y que tan solo unos pocos, un petit comité, cada una de las 3 noches que lo hemos hecho, han podido vivir. Los entresijos, nuestras cosas más personales, nuestros casos más personales, donde más miedo hemos pasado, por ejemplo, y también otras historias en las que podrán vivir una sensación que no es ni el programa de radio, ni el programa de televisión, ni una conferencia al uso, porque parece que nos adentramos en mundos completamente diferentes con la ayuda de pantallas gigantes, del sonido, del acogimiento también que tenemos con la gente alrededor, y de personajes que nos irán visitando. Eso es inquietante, sí. Y se ha hablado aquí de alguno de ellos que igual aparece. Se ha hablado. 14 de mayo y 4 de junio, toda la información en nuestras webs, en navedelmisterio.com, en ikerjimenez.com, en Taquilla Mediaset. Ya lanzamos ahora esa noticia que iremos rememorando. Quizás sean solo 2 funciones, pero ha habido tantas personas que se han quedado fuera que tenemos que hacerlo. Teatro Rialto, Gran Vía, 14 de mayo, 4 de junio, nuevas Noches del Misterio. Si queréis acompañarnos, estáis todos invitados. La comunicación directa ya a través de las redes. Y ahora sí, nos adentramos directamente, nos zambullimos, nunca mejor dicho, en el mundo del misterio, del milagro, de las voces que ayudan. Escuchad con atención, por favor. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Gente cercana, especialmente porque él no había visto nada parecido, no había visto nada igual, y pensaba que bueno, quizá podría tratarse de algún tipo de alucinación, de alguna casualidad sorprendente, pero precisamente al ver el caso de Utah, él decide escribir al programa para relatarnos lo que él vive en el año 2001. En aquella época él estaba haciendo el servicio militar en la Cruz Roja de Tarragona. Una noche de mucho frío, una noche muy lluviosa, tras una fiesta en la que habían celebrado que había terminado el servicio de playas, pues el teniente le pide que él se haga cargo de devolver a sus hogares a los sanitarios, a sus compañeros en esa noche. Él va pues circulando por diversas provincias, por diversas localidades, hasta que deja a la última persona a unos 25 kilómetros del destino final al que él se dirigía. Es cerca de la 1:30 de la madrugada. Él está pasando por Montrois del Camp, en Tarragona, y es entonces, precisamente en ese momento, cuando en medio de la tormenta y en la soledad de ese vehículo, completamente a oscuras, escucha una voz muy nítida, una voz muy clara de alguien que no estaba allí. Esa noche era una noche de mucha agua. Al regresar, llegó a la altura de un camino de riera, en el cual, aparte de la noche que hacía, era muy oscuro, muy tenebre, noté una presencia, una sensación muy diferente a la que estamos acostumbrados, y me detuve con el coche. Era un todoterreno con títulos de Cruz Roja y rotulado y todo, ¿no? Cuando miro hacia el camino, el vello de mi cuerpo se erizaba y se ponía duro. Noto una presencia, una voz que era: ven, por favor, ven. Ahí yo me asusté mucho. Arranqué el coche y me fui. Lo primero que él hace, pensando en algo lógico, es mirar alrededor del vehículo, pero allí no hay absolutamente nadie, no hay nada en el coche que esté emitiendo ese sonido, por lo que él decide continuar el camino. Sin embargo, a lo largo de ese recorrido él sigue escuchando esa voz cada vez más imperante, diciendo: ven, por favor, ven. Y entonces él dice que siente un miedo muy especial, un miedo que no había sentido ni antes ni ha sentido después.
100 metros antes de llegar a una redonda, el corazón me golpeó, como 2 golpes fuertes, pum, pum. Ahí me detuve y yo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y ven, esa voz era algo distinto, esa voz era de ayuda, algo que necesitaba, y ya no es esa voz, ya es tu cuerpo, tu persona, ya no actúas como tú estás acostumbrado a irte. O sea, hay un miedo que te recorre dentro del cuerpo cuando hay una voz que tú miras a tu alrededor y no sabes de dónde viene. Eso es difícil de explicar. Yo tenía 18 años y para mí era algo que ni le daba importancia, tampoco tenía miedo ni a nada, ¿no? No había miedo, pero esa voz me causó miedo. Y tal fue el impacto y la impresión que le produce esa voz que Antonio, estando ya dentro de la rotonda, rápidamente da un volantazo, cambia el sentido de la marcha y se introduce por un camino muy estrecho, un camino embarrado de tierra que se adentra por esa pendiente que va a desembocar al río, y cree que hay algo allí, que hay algo que le está llamando. Intuitivamente piensa que esa voz procede de ese estrecho camino, de ese camino que prácticamente no se ve en la carretera, y va introduciéndose por ese lugar. Empecé a pulsar el acelerador, el coche lo metía en un camino de no más de 2,30 metros, 2,40 metros, 120. Enfocado hacia abajo, hacia donde desemboca el río. A la altura de unos 10 kilómetros, el todoterreno me derrapó. O sea, me derrapé, yo me salí del camino y me enfoqué justamente a un bancal. Esa voz que yo le digo me seguía, Esa voz me seguía. Ven, yo comunicaba siempre por la emisora al puesto de socorro de Cruz Roja, diciéndole todos mis pasos, porque yo no le podía salir de la ruta que me marcan, ¿no? Nunca puedes romper una ruta que te marca. Entonces tienes que hacer tu destino, a no ser que tengas una urgencia en medio de una nacional o en medio de la vía donde estás circulando, ¿no? Y yo rompí por esa sensación de socorro, ¿ves? Mi reacción fue cuando llegué a esa altura, el coche lo desplacé, me salí del camino, cuando de golpe y porrazo con las luces enfoco el cuerpo de una persona. Él se baja del vehículo y lo que descubre es que hay una persona tirada, que ha sido atropellada mientras circulaba con su bici y que ha sido lanzada por ese puente que se encontraba a unos 5 metros de altura. La persona se encuentra en estado casi inconsciente, medio balbuceando algo, pero sin apenas emitir un sonido, y entonces él se queda impresionado por las condiciones de esta figura, de este hombre que se está debatiendo allí delante de sus narices entre la vida y la muerte. Una persona que no puede ni hablarte, una persona que está llena de golpes, de heridas, el cráneo, yo no sé lo que tenía echado en el cráneo. Yo me recuerdo que al cargarlo en el coche, lo único que hacía era, él quería matarse de golpes contra el coche, era violento contra mí. Es el punto ese de decir que está semi-muerto, que esa vida se está acabando, que es la que él te pide la ayuda, Yo creo que yo para él era un ángel en ese momento. Delante de él no escuché esa voz. Ya la perdí, una vez me encontré su cuerpo. Me coloqué el collarín, la cargué en el hombro y la monté en el coche. Y en el interior de ese vehículo el hombre va balbuceando cosas que Antonio no llega a entender. Dice que además, en medio de esa gran lluvia, el testigo tiene que ir sujetando la cabeza de esta persona contra el cristal porque se encuentra en un estado de shock, que teme que en cualquier momento puedan incluso tener un accidente, puedan estrellarse, porque él no deja de moverse casi entre convulsiones. Y entonces, cuando llega al lugar para que atiendan a este hombre en el hospital, empieza una investigación. La Guardia Civil sospecha de él porque, claro, es la primera persona que ha ido a socorrer a este hombre en un camino por el que no pasa absolutamente nadie. Pueden pensar que él es el agresor, incluso. Efectivamente, pensaban que él era la persona que le había agredido porque era imposible que nadie llegara a ese camino si no fuera porque sabía que allí había una persona pidiendo ayuda. Y entonces, él no encuentra otra manera de explicar lo que ha ocurrido que contando la verdad, y le cuenta a la Guardia Civil que una voz
una voz extraña, una voz que surgía en mitad de la noche, le ha indicado el camino que tenía que seguir para auxiliar a esta persona. La Guardia Civil al principio cree que es una especie de mentira, una especie de un intento, ¿no?, para salir al paso e intentar pues no hacerse responsable del atropello. Sin embargo, cuando la Guardia Civil llega a ese lugar en concreto y descubren que todos los detalles que el testigo había dado eran ciertos, no les queda más remedio que confiar en su versión. Así que Antonio se queda tan impresionado que se interesa rápidamente por el estado de esta persona, y él nos cuenta cómo evoluciona desde el momento en que él le salva la vida. A mí me fue la noticia de él a la semana que había salido ileso, que le habían tenido que operar en el cráneo, tenían que haberle, estuvo mucho tiempo en coma, y a la semana me dijo que ya estaba bien en el hospital, ¿me entiendes? A ese hombre, cuando yo le vi la cara ya en el CAP, que ya lo podía ver con las luces y todo, su cara me miraba y era una paz, una tranquilidad, una satisfacción, ¿no?, de verme. Era algo especial ese chico. Esa voz me llevó a mí a ese hombre. Yo nunca le había dado importancia. Yo pensaba que era un instinto que podía haber tenido, pero esa voz me llevó a mi persona. Estamos todos un poco en silencio y somos muchos hoy en el estudio 1, porque son cosas... Santi me ponía una cara como diciendo, es un caso como el de Utah, exactamente igual, incluso con algunos componentes casi me atrevería a decir que más extraños, y no me extraña que la Guardia Civil en un primer momento sospeche, claro, ¿por qué traes a este hombre en estas circunstancias? Es imposible que una voz se transmita. ¿Qué opináis, compañeros? Una ronda rápida quizá de opiniones sobre este asunto, estos casos que pasan evidentemente. Y quizá hay un elemento más, y es que la visualización del reportaje en Cuarto Milenio le hace a él tomar, digamos, conciencia real de lo que él vivió en el 2001 en ese lugar apartadísimo en Tarragona. Sí, él es consciente de que lo que ha vivido es algo extraño a partir de ese reportaje. De hecho, él dice que se le pone automáticamente la piel de gallina viendo esas imágenes, viendo al policía relatar cómo escucha esa voz que le lleva a esa escena donde se produce prácticamente el milagro, ¿no?, gracias a esa voz. Y él recuerda de pronto esta historia que le marcó en ese momento, pero que no había contado nunca antes. Y él dice que siempre se preguntó si la voz que él escuchó sería la voz de ese hombre, quizá transmitiéndose de forma casi telepática por buscar cualquier tipo de explicación, o si era algo más, porque independientemente de la voz, él también sentía una presencia muy extraña dentro del vehículo. Chicos, ¿qué se puede decir en torno a esto? Estos fenómenos que no son muy conocidos quizá, y que seguro que si vamos indagando, vamos preguntando. Ayer nos decían, ¿cómo recogéis casos? Yo intentaba responder, lo hacíamos Carmen y yo, es que vosotros ya sois una fuente alucinante, ¿no?, de gente sin miedo que cuenta casos. Seguro que si indagamos esta misma noche aparecen más, es decir, no conocíamos tanto las voces que ayudan, pero si rascamos un poco, seguro que hay muchos casos. Además, de estas voces que ayudan. Lo que pasa, Iker, que justamente cuando acaba el programa, cuando acaba Cuarto Milenio, por ejemplo, o cuando acaba Milenio 3, siempre hay al día siguiente una riada de mensajes contándonos casos parecidos a los que han ocurrido. Ha ocurrido en este caso, yo recuerdo perfectamente cuando por la noche me pongo a mirar esos correos y llega el de este hombre. Me quedo muy impresionada porque acabamos de acabar el programa y habíamos contado lo de Utah. Digo, si es que es prácticamente lo mismo en nuestro país y hace ya unos años. Parece que son voces, no se sabe si de la Aquí persona... no lo saca nadie en la prensa, eso es la diferencia, un silencio. Sí, pero también porque nadie se atreve a contarlo. Es cuando ven que a otros les pasa lo mismo, cuando ven que no son únicos, que no les van a tomar por locos, cuando se animan a contar su verdadero caso, e incluso a veces son historias que tenían dormidas, que tenían perdidas, que tenían olvidadas, y un clic, un algo, que es lo que ven en el reportaje, es lo que les hace despertar y decir, a mí también me ha pasado, y se animan a hablar. Podéis opinar en cualquier instante. Yo me imagino a este hombre en la situación, ¿no?, de que en aquel momento seguramente pondría en duda su cordura. Estoy oyendo voces, pero cuando se encuentra con ese hecho físico real delante suyo de aquel accidente, vamos, el shock, ¿no?, el impacto de esas voces, el origen de las voces, lo que estamos comentando, o sea, inexplicable totalmente. Fíjate que cuando sacamos el caso de Utah, a los pocos días pues estábamos repasándolo para precisamente de Cuarto Milenio, y dije, voy a ver
estuve buscando un rato a ver si encontraba casos similares y no me encontré casos similares, pero me encontré una cosa que me llamó muchísimo la atención. En Estados Unidos, y supongo que aquí también, solo que allí pues se publica y salen algunos papers universitarios, este tipo de cosas, evidentemente se hace un seguimiento psicológico de profesionales como sanitarios, como bomberos, como policías de carretera, que evidentemente tienen que sufrir escenas aterradoras en el transcurso de su trabajo, y lo normal, el procedimiento es, oye, pues te ha pasado esto, has tenido que sacar a una persona en muy malas condiciones, o muerta, o varios cadáveres de las formas más espantosas, pues dice el reglamento que te tienes que dar una visitita por el psicólogo. Y en un artículo que hablaba precisamente sobre las patologías, porque aquí lo hablaban desde el punto de vista médico, las patologías del síndrome de estrés postraumático que tenían estos profesionales, mira por dónde sí había muchos testimonios de o algunos de voces, eso sí, catalogados como un efecto psicológico debido al estrés y patatín y patatán. Yo no digo ni que una teoría sea más cierta que la otra o que no, pero desde luego, cuando decía Carmen que muchas veces es que estas cosas no se cuentan, sus buenos motivos tienen para no contarlas. Sí, y yo quería un poco resaltar como hipótesis, ¿no? La posibilidad de que cuando nos hallamos en una situación difícil, en un trance de muerte, en una situación en la que nuestra vida corre peligro, tal vez se pueda emitir algún tipo de señal que desgraciadamente no todo el mundo sea capaz de captar, y en este caso no solamente que sea capaz de captar, sino que pase por ahí, porque bueno, puedes emitir una señal, pero si no pasa nadie, pues en un lugar tan apartado sería muy difícil que lo hubieran encontrado. ¿De qué depende, no? Esa es la gran pregunta. De hecho, bueno, Santi ha dicho que no se encontraba casos similares o que le costaba, ¿no?, encontrar casuística de este tipo. Yo creo que hasta cierto punto, porque parece que desde un tiempo a esta parte se está abriendo una puerta, ¿no? Y Clara, que ha hablado ahora, conoce un caso muy bien que precisamente mañana en Cuarto Milenio vamos a contar, de supuestas voces que permiten auxiliar a otras personas. Precisamente un bombero, no vamos a decir mucho más, pero un bombero durante la tragedia del 11S sufrió precisamente una experiencia de este tipo. Él escuchaba voces, sentía presencias, incluso prácticamente, digamos, sensoriales, ¿no? Las podía sentir, las podía percibir, que, bueno, permitieron salvar más de una vida durante esa labor. ¿Os dais cuenta de una cosa? Y ahora me cuentas, Diego, a dónde nos vamos, ¿vale? ¿A qué región nos vamos? Yo recuerdo perfectamente a Javier Sierra con un libro de alpinismo. Y le digo, tío, ¿qué haces con eso? Nos interesa todo, pero ¿alpinismo? ¿Alguna cuestión del Yeti, de visiones extrañas? Y me dice, Javier, que es muy pionero en muchas cosas, me dice, muy listo y muy inteligente, me dice, Iker, ¿tú has oído hablar del tercer hombre? Y Javier tiene una cosa muy interesante, y es que él planea por un sinfín de temas y ¡pac!, te encuentras con el misterio y evidentemente ya empiezas a tirar. El tercer hombre, yo no sabía del tercer hombre. En ese libro estaban las pautas de cómo muchos montañeros hablaban del tercer hombre. Si ahora vais a los miles de programas que por fortuna se hacen en este país de misterio, o a que el tercer hombre ya es una cosa absolutamente conocida, integrada en lo que son los misterios, pero que nuestra generación, Enrique, o Guillermo, o Santi, no conocía para nada. Es decir, hay una terrible cantinela, que para mí es falsa absolutamente, de que los misterios son siempre los mismos. Mentira. El misterio tiene diferentes caras, diferentes envoltorios, y si rascas un poco, te vas a dar cuenta de que ese fenómeno existe. Y que, por ejemplo, con las nuevas tecnologías existen nuevos tipos de fenómenos. Otra cosa es que en España te pase esto, y jolín, la Guardia Civil no te llevó en ese momento al cuartelillo como sospechoso de milagro, ¿no? Porque nunca se va a calibrar eso. Pero que los misterios están en transformación. El tercer hombre, Ron Di Francesco, levántate por... Bueno, pues eso no lo teníamos ni catalogado. En 3 años de esta escena, ahora hemos entrevistado a montañeros, hemos entrevistado a personas que han recibido esto, y ahora las voces que ayudan. Y esto va a ser igual. Las voces que ayudan a localizar un cadáver, yo os digo que hay muchas más de lo que se han contado. Solo que faltaba esa chispa que tú has dicho. Sí, pero yo creo que también hay voces que ayudan en otro sentido. ¿Cuántos casos nos hemos encontrado, por ejemplo, de personas que soñaban con un lugar en particular donde algo o alguien por las noches, o unas voces le decían, es que estoy enterrado allí, van al sitio y lo desentierran? Pues hemos sacado algún caso en Cuarto Milenio, o el propio arqueólogo que se encuentra
con los grandes sarcófagos de Cádiz, que sueña constantemente porque unas voces parece que le dicen y se le aparecen que justo debajo de su casa hay algo enterrado, están esos sarcófagos. ¿Por qué esas pequeñas señales? ¿Quién da esas señales para hacernos o encontrar algo, como es un tesoro, como son los sarcófagos de Cádiz, o llegar hasta un accidente, como ha sido en el caso de los policías de Utah que han rescatado a esa niña, porque unos pocos minutos más y la niña ya no vive? Sí, pero la diferencia es que en Estados Unidos es portada, no hay vergüenza, es tremendo, es maravilloso lo que ha pasado. Aquí en España, silencio absoluto. Bueno, si no es porque este hombre ve el programa y lo lanza. Pero ocurre también un fenómeno muy interesante, y es que este tipo de casos se ha lanzado, como tú dices, recientemente al mundo del misterio, ¿no? Pero ya desde los años 70 se vienen recogiendo en el mundo de la psiquiatría casos exactamente iguales. Lo que ocurre es que no trascendían más allá de la medicina porque precisamente eran considerados como algo relacionado con la mente, con las alucinaciones. Hablábamos hace tiempo de cómo Oliver Sacks ya en los años 70 habla de estas voces que salvan vidas. ¿Qué pasa? Que la gente, como decía Santi, no se atrevía a dar el salto y a hacerlas públicas. Es gente que pensaba que este tipo de cosas solo tenía que contárselas al médico porque era el único que podía ayudarle. Y sin embargo, cuando el médico ya no puede ayudarles, es cuando este tipo de cosas trasciende un nivel superior. Oye, ayer en la noche del misterio lo hablábamos. Si es alucinación, oye, bendita alucinación. No sé, me da igual. Ha ayudado, fantástico. Si habéis vivido no solo la escena que estamos pidiendo de la Expo, si habéis estado en la Expo o en las noches del misterio, algún caso de este tipo, líneas de contacto abiertas, ya lo sabéis, porque queremos seguir indagando. Estoy seguro de que vamos a tener más casos como este ya en España. Hemos saltado de Utah a España. Ahora nos vamos a una zona desértica, creo. Noel, ponme esa maravillosa canción mítica, Chromatic, del gran Vangelis, por favor. A ver, la verdad es que Almería, como tú dices, es una tierra llena de secretos y misterios, precisamente como el título del libro de nuestro compañero Alberto Cerezuela, que ha recogido esta historia a grandes rasgos en este trabajo, y que yo cuando la leí me pareció pues digna, ¿no?, de una de estas... ¿Por qué te impactó? Que esto no lo podemos hacer habitualmente con las dramatizaciones. Es un viaje a la España ancestral. Vamos de la noticia de Utah intercalada con algo que pasa en España, pero tiempos modernos. Vamos a sobrecogernos un poco con la España ancestral, ¿no? Sí. También te ha dado ese golpe. Efectivamente. Yo creo que las historias que yo intento o decido transformar en dramatización tienen algo que no tienen otras, y es sencillamente que remueven algo, ¿no?, cuando las lees, y que te impactan y que no tienen otras historias. Almería, este lugar en concreto, fíjate, es el escenario de un montón de películas, bueno, ¿no?, que el cine ha rodado ahí, pero ninguna de ellas seguramente tiene el impacto de esta historia prácticamente desconocida. Es decir, tú buscas información de esto en internet y no hay absolutamente nada aparte del trabajo de nuestro compañero Alberto. Así que qué mejor, ¿no?, que esta base, que este trasfondo para llevar esa parte de la historia mágica, esas historias olvidadas a las ondas, ¿no?, después de tantos años. Es muy bonito que puedan revivir gracias al trabajo del equipo de producción de la cadena SER. Dicho y hecho. Sorbas, Almería, otoño de 1890. 26 dices. Muchos años me parecen. O pocos, todo depende. Aunque casi todos los vecinos se habían dado cita en la romería para celebrar la fiesta del pueblo, los dos jóvenes que charlaban bajo el pino monumental del Zocá sentían que estaban solos entre el gentío. ¿Cómo me has dicho que te llamas? No te lo he dicho. Vamos, muchacha, no seas así. Está bien. Me llamo María. María, bonito nombre. Casi tanto como tú. No te había visto nunca antes. ¿Vives muy lejos? Cerca del Barranco de los Lobos. Mi padre es buhonero. Puede que te hayas cruzado con él alguna vez a la amanecida. ¿El Barranco de los Lobos has dicho? Sí, ¿lo conoces? Nunca me he llegado hasta allá, pero cuando yo era chico, mi abuelo nos contaba historias, fantasías de ese sitio para asustarnos, a mí y a mis hermanos. Pues si nunca has pisado la zona, eso quiere decir que lo consiguió. ¿Qué va? ¿De qué voy a tener yo miedo? Y menos ahora. Vamos, que si llego a saber que en lugar de alaridos y sombras en aquel lugar se esconde algo tan bello como tú, no me lo hubiese pensado tanto. Me tengo que ir, está anocheciendo. Si es muy pronto todavía, quédate un rato más. Mira al cielo, ya se ven las estrellas. Yo no veo más que una, delante de mí. Los jóvenes se miraron durante unos segundos. La mano de María rozó levemente la del muchacho. Hasta pronto. Mañana iré a verte cuando termine la faena. No te vas a librar de mí tan fácilmente. Búscame, pero ten cuidado. Por cierto,
¿Vas a guardar el secreto mucho más tiempo? ¿El secreto? ¿Qué secreto? ¿Tu nombre? Ah, claro. No, Pedro. Mi nombre es Pedro. Los jóvenes comenzaron a verse asiduamente, casi siempre al atardecer, cuando Pedro terminaba su jornada laboral. Sin embargo, al cabo de un tiempo, la joven dejó de acudir a sus encuentros. De todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Buenas noches, señora Rosa. ¿Podría ver a María? Está enferma, vete. ¿Enferma? ¿Qué tiene? Fiebres, nada bueno. Le cuesta respirar. Déjeme verla, por Dios. No puede ser, no está bien. Mal harás en insistir. Vete, Pedro. Pero... Pasaron 2 meses en los que el joven no supo nada de María. ¿Dónde vas, hijo? Al Barranco de los Lobos. Ya le dije ayer que no aguanto más. No se me va de la cabeza. Tengo que verla. Pedro, hijo, no insistas. ¿Cuándo te darás cuenta de que ese noviazgo no es cosa buena? Esa pobre chica ha de estar muy enferma. Al verme se curará, madre. Yo lo sé. Voy a ir. Pedro se puso en camino. En apenas 1 hora divisó el humo que salía de la chimenea que coronaba la vieja choza de la familia de María. Señora Rosa, abra. Soy Pedro. Otra vez por aquí. ¿Qué quieres? Ya lo sabe, ver a María. Déjeme entrar, por favor. Demonio de chico. Está bien. Espera un momento. Pasa. El puchero está al fuego. Tendrás hambre, supongo. No se moleste. María, por fin. Pedro, ¿eres tú? Tranquila, no te levantes. ¿Pero qué te pasa? ¿Cuál es tu mal? Te he traído este escapulario y una estampa bendecida. El galeno habló de fiebres, pero ha de ser algo más. Ayer vino un saludador conocido de mi padre. Mas créeme que no hay mejor medicina que tú. Siento como las fuerzas me vuelven al verte. Sanarás, tenlo por seguro. Tras charlar durante un par de horas, la visita terminó al tiempo que los allí presentes daban por finalizada la cena al cobijo de la lumbre. Bueno, ya debe ser medianoche. Tengo que volverme. Gracias por la cena, señora. Don Julián, buenas noches. María, volveré pronto. Ten mucho cuidado al volver, Pedro. ¿Llevas luz? Sí, he traído un farol. No se apure. Queden con Dios.